Hola, hoy les invito a acompañarme en una nueva aventura, esta vez por un cementerio muy particular, el cementerio San Michel de Carcassonne, en el que se encuentran enterrados diversos personajes ilustres y que tiene una particularidad muy interesante, la de tener en su interior también un cementerio militar que comparte vida con un cementerio civil. Si quieres ver todo sobre esta interesante ruta de Dark Tourism o turismo oscuro, quédate conmigo y acompáñame en esta nueva aventura. El cementerio San Michel fue fundado en 1778 sobre los terrenos que correspondían a un antiguo cementerio destinado a muertos por la enfermedad de la peste, que aún es recordado en una estela funeraria dentro del recinto, que corresponde al año 1623, concretamente en el muro este. Dentro de las particularidades del cementerio, aparte de su antigüedad, se encuentra el hecho de que comparte vida un cementerio civil con un cementerio militar en el que se rinde homenaje a los caídos en combate por Francia. Hoy visitaremos algunas de estas tumbas ilustres y buscaremos pistas sobre otras quizás no tan conocidas. Se trata de un lugar en el que se encuentran enterrados muchos personajes ilustres de Francia, en los que existe una combinación de diversos estilos monumentales muy en boga a lo largo del siglo XIX en las familias pudientes de la época a medida que iba pasando el tiempo, de estilo gótico, neogótico, estilos clásicos o imitaciones de ellos, en los que existe, además de la convivencia de un cementerio civil con uno militar, la de ciertas curiosidades como las de esta estatua del chasseur Gustave Soudre, el cazador de montaña, fallecido en 1915, en la época de la Primera Guerra Mundial, en la que se puede apreciar numerosos detalles de pensamiento. Esa imagen es la de la Cruz de Guerra del Ejército de Francia, y en las que se hizo una estatua siguiendo las imágenes de él disponibles. Sin embargo, la principal razón de visita es precisamente ver la coexistencia del cementerio civil con el militar, en el que se rinde homenaje a los caídos por Francia, en los que existen una serie de curiosidades, en las que veremos una serie de tumbas cristianas, pero no todas son así. En esta zona, muy espartana y sencilla, se le rinde homenaje a los caídos por Francia, en los que hay una coexistencia, como pueden ver, con las tumbas civiles, en las que sin embargo no deja de haber una cierta monumentalidad. Existen curiosidades como el epitafio, que hace referencia a una escena de combate en el Passage de Montredon.
Y aunque la mayoría por los apellidos se deduce que eran franceses, algunos no lo eran precisamente. Algunos pertenecieron a las unidades de infantería colonial que tuvo Francia durante su época imperial, que en su momento cayeron en combate en la zona metropolitana y fueron enterrados aquí. Y hay que decir que una de las particularidades de Francia como república a nivel militar es que en algunos casos caen personas de otras nacionalidades. En este caso, un soldado belga, 1940. Que además se encuentra acompañado, no es el único. Acompañados a su derecha y a su izquierda por distintos compañeros de armas. Y al lado del monumento a los caídos y las tumbas de los compañeros se encuentran las que rinden homenaje a los soldados musulmanes. Muchos de ellos caídos en fechas que corresponden a la Primera Guerra Mundial. En las que incluso se rinde homenaje a soldados desconocidos. Y bien, esto ha sido todo sobre el cementerio San Michel de Carcassonne. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.